Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Estamos por comenzar. Saludo a los 75.000, no sé por qué me parece. A ver, vamos a ver. Hola, buenas tardes a todos. Estamos esperando que entren los demás programas. Bueno, ¿qué fue lo que me pasó? No sé por qué lo escucho con eco yo el programa. Me escucho a mí mismo con eco. Tengo ahí un problema de conexión. Si me dan un segundito, vamos a poder Bueno, la cuestión es que el domingo salgo voy a mitad. Eh, Terminamos una cena con unos amigos y luego nos fuimos a cenar. Estoy bajando yo el volumen. Nos fuimos a cenar con un grupo de amigos. De ahí fui con mi hijo, uno de mis hijos, hasta la estación Constitución, que para los que no conocen Buenos Aires, es una estación que es terminal del ferrocarril Roca, que es un ferrocarril muy grande que tiene a su vez varias líneas internas. También es terminal la Plaza Constitución de una estación de subte muy importante y de varias líneas de colectivos. La plaza más o menos mide 200 por 200, es muy grande. Estando haciendo la cola para un colectivo, se me ocurre mirar el teléfono, a ver si venía o no venía el colectivo que teníamos el horario, y alguien me marca y señala otro. Cuando estoy subiendo, alguien se me cruza, cuando se me cruza me mete la mano en el bolsillo, nos liamos a golpes, mi hijo también me golpea, entramos, lo agarro fuerte, pero él me revuelve la mano dentro del bolsillo, porque yo me meto la mano en mi bolsillo para que no me saque el celular. Él mete la mano y después descubrí el truco, como que revuelven dentro del bolsillo hasta logran sacar y se me tira otro, y él sale corriendo, no lo puedo sujetar, y yo corro al que me había atacado, pero en realidad el teléfono se lo había llevado. Mi hijo corre al que me había robado, pero en realidad el otro. Bueno, lamentablemente yo salí a correr también, no estoy en las condiciones físicas para correr, con lo cual me generó un dolor fuerte en la espalda. Eh, Se perdió, me lo robaron. Con toda la angustia, encima tardó mucho el colectivo en llegar, había gente que se acercaba y preguntaba cómo están, y la verdad que me daba miedo hasta la gente que se acercaba. En realidad creo que la plaza estaba llena de delincuentes, esos eran todos los que había, pero lo que se nota es que no hay ni una sola cámara de seguridad, ni un solo policía. Y Buenos Aires tiene la policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal, hay guardias ferroviarios, hay guardias en los subtes, no había nadie. No entiendo cómo ese lugar tendría que haber un centenar de cámaras para identificar caras. Es decir, hoy las fuerzas de seguridad nos persiguen para que no salgamos a la calle, nos persiguen sin barbijos, nos persiguen como ciudadanos, bajo muchos aspectos nos persiguen. Pero para protegernos, lamentablemente, ¿dónde están aquellas fuerzas que eran para proteger y servir? Bueno, eso es lo que no entiendo. Lo que yo me quedé pensando además que
no es que solamente me robaron. Yo pregunto, a ver, voy a bajar el volumen mío porque tengo corretorno. ¿Ustedes me escuchan bien? Les pido que me contesten si me escuchan. Yo estoy bajando el micrófono, quiero saber si ustedes me escuchan. Bueno, la cuestión es que a mí me da la impresión de una zona liberada. ¿Qué quieren que les diga? Esa es la sensación que yo tuve, porque no puede ser que en un lugar como ese no haya, pero muchísima seguridad. Ahora, un país que ha perdido norte, un país que ha perdido todo tipo de proyectos, también pierde esto. Y para hablar de este tema, lo invité a un amigo, Fernando Romero Moreno, que ahí está apareciendo, mientras estoy tratando de sacar el otro que se me ha aparecido acá. Bueno, Fernando, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Vos? ¿Me escuchás bien? Bien, bien, bien. A ver, creo que logré sacar el eco que tenía. No, no, sigo con esto. No, sigo con esto. Sigo acá con uno que tengo ahí como si tuviera. Voy a salir y volver a entrar, que manténganse en línea. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Vos? Sigo, creo que tengo un problema ahí de edición y ya creo que, a ver, pará. Bueno, acá estamos. Tengo acá un problema con alguien tengo como si dos veces tuviera mi perfil. Pero si yo bajo el volumen, quiero saber, decime si vos me escuchás igual. Sí, se te escucha bien y sin eco. Yo por lo menos. Bien, el que no te va a escuchar bien soy yo. Pero primero voy a hacer yo un comentario y luego, Fernando, voy a subir el volumen para poder escucharte a vos. Yo lo que anoté es lo siguiente. A los argentinos no es que solo me robaron a mí el celular más una situación de violencia, nos robaron la convivencia, nos robaron el ver a mi hijo angustiado, porque para mí el celular es una herramienta de trabajo. Entonces, diciéndole, devuélveme que lo necesitamos para trabajar. Obviamente, te imaginas si le explico que es para valores culturales, de identidad y demás, a este pobre salvaje le importa tanto como nada, le importa lo que le puedan dar por un aparato. Pero, ¿desde cuándo viene esto? Nos han robado el pasado reciente, con toda la mentira que se ha buscado sobre la década del 70 para generar fricciones entre los argentinos, generar grietas. Nos robaron el pasado lejano para crearnos una historia que no nos permite fortalecer una identidad junto con Hispanoamérica. Y de esa manera esto ha servido para engañarnos en el presente y esclavizarnos en el futuro. Pero en los últimos 40 años, Fernando, yo he visto que nos han destruido lo siguiente. Primero, la educación. De ser uno de los países que estábamos entre los 10 primeros países del mundo, me acuerdo yo cuando era adolescente en la escuela secundaria, nos llamaban a risa nuestros equivalentes norteamericanos. O sea, un bachiller norteamericano era muy flojo. Me acuerdo de estando yo en cuarto año de la escuela secundaria, vino a Buenos Aires a vivir, yo vivía en la localidad de Burlingame, una chica argentina, pero que había estudiado en Nueva Jersey, y tenían que entrar a tercero. Su nivel era tan bajo, siendo una chica inteligente, que escasamente daba para primer año. O sea, creo que la final la metieron en segundo año porque no llegaba de ninguna manera y le costó muchísimo alcanzarnos. Hoy, en los concursos PISA, creo que calificamos en el último lugar, en el puesto 90, y del puesto 90 nos echaron por hacer trampa. Nos destruyeron, después de la guerra de Malvinas, las fabricaciones militares. Todas las fábricas militares que eran importantes en Argentina las han destruido.
nos destruyeron las industrias del Estado. Nos destruyó los ferrocarriles argentinos. El que era presidente, Carlos Saúl Menem, decía ramal que para, ramal que cierra. Ahora está muy grave y cuando se muera lo van a enterrar con grandes honores, un hombre que destruyó los ferrocarriles que para un país de nuestro tamaño son como las venas, son como las arterias. Nos destruyeron también, se desnacionalizaron las grandes empresas privadas argentinas, Loma Negra y tantas otras que terminaron, alguna cervecera importante terminaron en capitales extranjeros. Se destruyó todo el sistema de defensa argentino. En 1982 nosotros le hicimos frente a la NATO y hoy creo que no podíamos tener una discusión ni siquiera con la Guardia del Príncipe de Mónaco, es decir, con un grupo de Boy Scouts argentina dominada. Nos han destruido la familia con todas las leyes que, es decir, la democracia ha demostrado ser un sistema de representación de lobbies y los partidos políticos son como la privatización del poder. Hay unos lobbies que representan tales intereses, otros a otros, compran partidos y lo único que hacen es darle lo que a la gente le resulta más fácil. Entonces, han metido un montón de leyes que han destruido la familia. Y por último, nos han destruido el idioma. El resultado es que los jóvenes argentinos no quieren tener hijos porque dicen qué país les voy a dar, cuál es el futuro. Y creo que el panorama es de desesperanza. El ciudadano hoy le tiene miedo al Estado. ¿Me equivoco mucho? No, yo creo que has hecho una descripción bastante ajustada a la realidad de lo que sucede en Argentina, efectivamente, hace 40 años. Mira, yo empecé a militar en política con la restauración de la democracia en el año 83. Así que, sí, poco después de la guerra de Malvinas, ya ahí me empecé a interesar. Así que vi todo este proceso que vos estás diciendo, el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, un sistema jurídico que parecería castigar a los que hacen las cosas bien y premiar a los delincuentes, la destrucción del sistema educativo, tal como vos lo decís. Efectivamente, yo me he dedicado casi más de 25 años de mi vida a la educación en los 3 niveles, primario, secundario, universitario. Sigo estando ahora, aunque con menor dedicación. Así que doy fe de lo que vos decís, aunque a mí, gracias a Dios, me tocó trabajar en instituciones de buena calidad educativa, privadas, pero la realidad es que los índices en materia de competencias fundamentales que tengan que ver con matemática, con lengua y con ciencias naturales, que es lo que suelen evaluar las pruebas PISA, sí, la Argentina está entre los peores países, ya desde el año 2003, que me parece que fue el primero en el que se empezó a hacer este tipo de evaluaciones. Pueden ser muy discutibles en muchos aspectos, pero de todas maneras no dejan de ser un indicador y una especie de auditor externo, ¿no? Bueno, lo mismo, dígase, de la revolución cultural, ¿sí? Contra todos nuestros valores tradicionales, la religión, el patriotismo, la familia, la propiedad bien entendida y equitativamente distribuida, el trabajo, bueno, etcétera, ¿no? Podríamos seguir. Así que no es un fenómeno exclusivamente argentino. Hoy ya esto, por lo menos en Occidente, podemos decir que está bastante generalizado. Lo que pasa es que evidentemente no impacta de la misma manera en países desarrollados que subdesarrollados, en países con más tradición cultural que con menos, pero digamos, si se quiere, a distinto ritmo, pero me parece que estamos todos yendo en el mismo tren, que si no lo logramos frenar y redireccionar hacia otro lugar, nos lleva a un precipicio como nación, pero también como civilización, ¿no? Hace, creo que fueron 7, 8 meses, participé así, por las redes, de un curso, no el curso completo, sino de una sesión con 2 legisladores de Vox. Y bueno, uno de ellos lo que decía era: la única civilización que no defiende su identidad en este momento en el mundo es Occidente, ¿sí? Rusia, todo el espacio euroasiático defiende su identidad. China
más allá del comunismo, del totalitarismo, también defiende su identidad. Lo mismo sucede con los países árabes, lo mismo con la India, y así, iba como viendo no tanto las naciones, sino las grandes civilizaciones que hoy hay en nuestro planeta, y Occidente, y nosotros somos parte de Occidente, parece que está absolutamente abierto a que sea manejado por gente que no nos representa, que es una oligarquía financiera internacional que solamente busca maximizar beneficios y destruir nuestra tradición. Y eso afecta a toda Iberoamérica, Estados Unidos, Europa, ¿no? Así que sí, Patricio, coincido con tu diagnóstico. No te estoy escuchando, ¿eh? Perdón, creo que no se me escuchó nada lo que dice. Te estaba diciendo que no te escuchaba. No, acá dice un amigo que vive a 2 cuadras de Constitución y allí te roban a las 3, 4, 6, 8 frente a la policía y no pasa nada, ¿no? Otro me pone hablar de valores culturales y Constitución, ¿no? Qué bueno. Y bueno, para una Constitución que te dice que podés circular, pero hoy tenés el temor, por un lado que te asalten, y por otro lado que la policía te diga que no podés circular. ¿Cierto? Eso al día 15 parece que nos vuelven a encerrar. Espero que salgamos todos a caminar y a decirle a la policía, señores, cuidado que ustedes están violando la ley. Patricio, disculpa que te Sí. interrumpa. Si tuviéramos un político delante hoy, ¿no? ¿Qué le diría al ciudadano común? ¿Qué es lo que necesita el ciudadano común? Si quiere formar una familia, que lo pueda hacer, que pueda tener un trabajo estable, que pueda educar a sus hijos, que los pueda educar en un ambiente moralmente sano, ¿sí? Que además tenga proyección de futuro, o sea, que pueda pensar que no solamente puede progresar él, sino que también lo pueden hacer sus hijos. Que haya seguridad, así que estas cosas que como te han pasado a vos no sucedan, y si suceden, que efectivamente tengan el castigo que merecen tener, y que vos se te pueda resarcir del daño que sufriste. Bueno, resulta que estas cosas que parecen tan elementales no están en la cabeza de los políticos, no estuvieron nunca desde el año 83 en adelante. Para atrás podríamos también hacer revisión de muchas cosas, pero del 83 para acá, no. Ahora, parece que a la gente le debiera interesar que hablemos con lenguaje inclusivo, que el colectivo LGBT tenga más supuestos derechos, que nos demos cuenta que tenemos un gobierno que nos cuida, ¿sí? Nos cuida tanto que prácticamente ha terminado de destruir el aparato productivo de nuestro país. Entonces, yo la sensación que tengo es que viven en otro planeta, ¿qué querés que te diga? Y cobran sus sueldos suculentos y se nos están riendo en la cara, ¿sí? Se nos están riendo en la cara. Ahora, yo creo que igual vale la pena seguir combatiendo, pero hay que mostrarle a la gente esto. Es decir, a ver, las cosas más elementales son las que no tenemos. Independientemente de si además estamos en contra de la nueva izquierda, estamos en contra del progresismo, bueno, eso es otro cantar. Pero aunque no estuviéramos, o sea, a ver, el carro delante de los caballos, la gente no tiene para comer, 42% de pobres en la Argentina, con un gasto público que supera el 50% del PBI, con una carga impositiva confiscatoria, con inflación crónica,
con una deuda externa que supera los 400.000 millones de dólares. O sea, es un Estado fallido, ¿sí? Un Estado fallido para lo que debiera ser su misión principal, que es garantizar el bien común, ¿no? Y el bien común empieza por estas cosas fundamentales que tienen que ver con el trabajo, con la familia, con la seguridad. Si no se logra garantizar eso, bueno, el resto de las cosas tienen menor Sí, importancia. estamos en ese plano. Y lamentablemente no le veo alternativa a esto. Yo creo que se va a poner más difícil. Creo que algunas alternativas han ido surgiendo, no solamente en la Argentina, sino en otros países, pero no se desanda un camino de un día para el otro, ¿no? Es decir, es verdad, como vos dijiste, que anteriormente nos robaron la historia, nosotros que somos una nación heredera del Imperio Español y que podríamos formar con Hispanoamérica los Estados Unidos de Sudamérica o incluso de Hispanoamérica, incluyendo a América Central. Estamos divididos en 20 estados, más o menos artificiales. No me meto ahora en la cuestión de la independencia, porque ahí sí nos vamos a pelear. Pero sí estamos de acuerdo en que las consecuencias han sido esas. Pero bueno, eso ya sería irnos a un análisis como mucho más profundo, pero veamos lo que pasó del 83 para acá, porque querramos o no, hasta el... Hasta bueno, yo sigo hasta que Patricio pueda solucionar el tema, para así no, los que están escuchando. Les estaba diciendo que en la Argentina, hasta el año 83, con todos sus problemas, la gente todavía había una cultura del trabajo, se valoraba la familia, se valoraba las Fuerzas Armadas, se valoraba a la Iglesia Católica, había seguridad, y tal vez un poco antes, ¿no? Es decir, si nos vamos 10 años antes, al 73, ya ahí con todo lo que fue la guerra contra la subversión, después el gobierno militar, la deuda externa, ya ahí la cosa se empieza como pero a partir del 83 es como si hubiera un proyecto deliberado de hacer detonar lo que hoy todavía es la República Argentina, ¿no? Así que no podemos desandar ese camino tan fácilmente, pero no soy tan pesimista en el sentido de que creo que podemos ir reconquistando espacios y también comprometiendo a la ciudadanía a que, bueno, a que acompañe, porque esto lo tenemos que lograr entre todos, cada uno, por supuesto, en su trinchera, por decirlo de alguna manera. No puedo estar en todas las trincheras al mismo tiempo. Teniendo claro el diagnóstico y qué es lo que queremos. Pero creo que estas cosas de las que te hablaba al principio, que son de sentido común, las quiere la mayoría del país. ¿Quién no quiere que haya seguridad? ¿Quién no quiere que haya trabajo? ¿Quién no quiere que los impuestos sean más, digamos, más efectivos de cobrar y menos, y que no sean confiscatorios? Y que permitan solventar un Estado que pueda cumplir con sus funciones esenciales y también con las subsidiarias que son importantes. Es decir, ¿quién diría que esto es un disparate? Esto ni siquiera no es una cuestión ideológica. Sí, así es. Fernando, eh, vos sabés que igualmente, como uno no tiene alternativa en realidad ante el enfrentamiento, ¿no? Hace poco un veterano de guerra, el teniente coronel Aldo Rico, ya es un hombre grande, tiene más de 70 años, peleó en la guerra de Malvinas, y él dijo, me parece que vamos a tener que volver a defender a la patria, porque los políticos son un insulto a la inteligencia, son una corrupción caminante,
y no tenemos alternativa. O sea, tenemos que defender a la patria porque no tenemos alternativa. ¿Se me escucha bien? Por momentos va y viene la voz, pero Sí, sí tengo se acá escucha, un se escucha. problema, algún problema de la configuración, porque este es un teléfono nuevo, o sea, tuvimos que ir rápidamente a comprar otro para poder seguir trabajando. Pero bueno, me compré uno más nuevo, pero hasta que lo termine de manejar bien, se nota que voy a tener algunos errores. Escúchame, pero dos cosas que te quiero comentar. Mañana vamos a hablar con Luis Medina, el programa del martes. El programa que hago todos los martes con Estados Unidos lo voy a hacer mañana. Luis creo que hoy sale en una radio AM nacional. La radio creo que es de Alejandro Biondini. Si Luis Medina cada vez sale más en medios artinos, lo cual me alegra mucho. Y porque ahí uno ve las cosas en común. Pero vamos a hacer mañana sobre la situación de Estados Unidos y los rumores, porque nosotros estamos mal, pero en Estados Unidos hay rumores y rumores permanentemente, cada vez mayor enfrentamiento, ¿no? Incluso está mostrando esa película Civil War, donde pelea Iron Man contra el Capitán América, que uno tiene Iron Man, que es una copia de Elon Musk, viste que Elon Musk es más bien republicano, y se viste de rojo como los republicanos, y el Capitán América de azul como los demócratas. Algunos dicen, ¿esto no estaba preparado para preparar el ambiente? De hecho, Mira, da la impresión de que en Estados Unidos, viste, la gente que vive, supongamos, la gente que simpatiza con los republicanos y vive en un estado demócrata, empiezan a migrar internamente a estados demócratas. Es decir, los republicanos que viven en California es un estado muy progresista, mudando a Texas. Y Texas es cada día más conservadora, ¿no es cierto? Así que vamos a tratar ese tema. Pero también quiero comentarles que tuvimos un encuentro con empresarios y emprendedores de todo el mundo hispanoamericano y participaron de México, de Costa Rica, de Colombia, de España, de Argentina. Y incluso la apertura la hizo el expresidente de la Comunidad Valenciana, el señor Francisco Camps, que es un hombre que impulsó mucho la industria. Y bueno, dimos un primer paso para acercar a empresarios. Empresarios, emprendedores, gente que tiene intenciones, gente que da servicios o que vende productos, participaron. Desde gente que hace software para universidades hasta gente que fabrica alimentos. Hasta empresas que están en genética y empresas que están en la construcción. Eso nos alegró mucho, así que a todos los que tengan emprendimientos les pido que entren a la comunidad hispanista y participen con nosotros porque uno ve fuerza. Y bueno, y mañana en el programa con Luis Medina para que vean que lo que está ocurriendo en la Argentina y ocurre en España está ocurriendo en Estados Unidos, donde me parece que es en Italia, donde veo que los italianos tienen las cosas más claras, ¿no es cierto? Pero me parece que vamos a una situación que si no me extrañaría que Estados Unidos ocurra lo mismo que a Roma. Roma se fracciona y eso fue la base del cristianismo. Tal vez a Estados Unidos le pase algo parecido y sea el relanzamiento del cristianismo en una lucha contra el orden mundial, porque lo que vamos a eso, yo creo que vamos a un cisma, creo que vamos a enfrentamientos internos, y la Agenda 2030 es que se acaben los gobiernos, los países, y haya un solo gobernante. Y todos los políticos que han sido corruptos y cómplices con esta agenda no van a ser premiados, porque van a ser los malos de la película. O sea, los que se hagan del poder van a decir, bien, la culpa es de los políticos, necesitamos un gobierno mundial. Y ahí me imagino que habrá numerosas resistencias en diversas partes del mundo. No sé si lo ves así. Sí, lo veo así. El caso de Estados Unidos, obviamente, lo estoy siguiendo día a día con la misma preocupación que vos.
No creo que ahora inmediatamente vaya a haber un conflicto, porque están tratando de, más allá de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que quiere seguir, parece, echando leña al fuego, está tratando de ponerle un poco de paños fríos al asunto. De hecho, por lo menos lo último que escuché hoy a la mañana era que, bueno, que estaban ahí hablando en el Capitolio de la destitución de Trump, pero bueno, que prácticamente no tenía mucho sentido porque ya Mike Pence ayer había dicho que no iba a hacer uso de de, de, esa supuesta facultad que podría tener en caso de que se den las circunstancias como para poder destituir al presidente. Y Trump también llamó un poco a la concordia y lo mismo la primera dama. Así que yo creo que en lo inmediato no vamos a tener ese problema. Sí nos vamos a encontrar con que tenemos a Biden y a Kamala Harris en la Casa Blanca, lo cual a Naciones Unidas le va a venir como anillo al dedo para poder fomentar más la agenda globalista. Por supuesto que a China también le va a ser mucho más sencillo su presencia y la defensa de sus intereses en el planeta. Ahora, es cierto que en el mediano plazo, efectivamente, esto puede dar lugar a reacciones de las que no podemos saber la naturaleza que puedan llegar a tener. Vos recién hablabas del Imperio Romano y a mí me vino a la cabeza eso que ha sido de alguna manera propio de nuestra civilización, que es haber sido forjados por esa alianza entre el imperio y el papado, ¿no? Que pasó por distintas se dice, circunstancias, por momentos de mayor concordia, por momentos de discordia. Bueno, el imperio propiamente dicho desapareció en 1806, el Sacro Imperio Romano Germánico. Se continuó de alguna manera en el Imperio Austrohúngaro y también, mutatis mutandi, en el Imperio Alemán, en Prusia y ya a caballo entre Oriente y Occidente el Imperio Ruso. Y Estados Unidos no era propiamente una continuación de eso, ¿no? O sea, uno cuando veía la historia de Estados Unidos, si bien cierta influencia de la cultura romana había en los padres fundadores de Estados Unidos, sabemos que es una nación donde pesó mucho el liberalismo, la masonería, etcétera. Y lo que uno, si conoce un poco historia antigua, uno podría decir que Estados Unidos es más Cartago que Roma, ¿no? Pero pareciera que digamos, la segunda mitad del siglo XX y estos primeros 20 años del siglo XXI, en Estados Unidos se fue generando una resistencia, que es esto que llaman la derecha conservadora, ¿no? Y que de alguna manera ha ido llevando a gran parte de la población norteamericana a apoyar líderes políticos que muestren otra escala de valores, ¿sí? Eso algo lo representó Reagan en su momento, aunque estaba más atado a los poderes globalistas, pero fue, si se quiere, una primera reacción. Y después apareció Donald Trump, ¿no? Y por lo visto les ha tocado, digamos, ha sacado los pies del plato más de lo que el consenso del establishment norteamericano y de la agenda globalista podía permitir, porque para que se ensañen de tal manera con alguien como Donald Trump, es porque les debe preocupar bastante. Y vos fíjate que en menos de 7 años, quien de alguna manera estaba como reencauzando a la Iglesia Católica por una senda más tradicional, como era Benedicto XVI, de un día para el otro renuncia, ¿no?
asunto que a muchos nos ha dolido y nos sigue doliendo. Desconocemos muchas cuestiones, independientemente de que él haya dicho que fue una decisión libremente tomada, y por supuesto que creemos que así lo fue, pero eso no quiere decir que no haya habido otros factores, porque es muy raro lo que sucedió. Y cómo de manera muy rápida se consiguió la elección de un papa más afín a los intereses globalistas. Y aparece un presidente en Estados Unidos que por primera vez lidera, así, dicho con sus palabras, la guerra de los patriotas contra los globalistas, y le hacen un fraude fenomenal, y logran alinear a todos los medios de comunicación, las redes sociales, la alta finanza internacional, etcétera, etcétera, para desprestigiarlo, para hacerlo quedar como si fuera el peor presidente de la historia de Estados Unidos, cuando yo creo que fue el mejor. Michael Matt dice por ahí, no sé si te ubicás, es un tradicionalista norteamericano, dice él, que católico, que es el mejor presidente de los últimos 50 años en Estados Unidos, ¿no? Yo no sé si no de toda su historia. Pero la realidad es que evidentemente tocó más intereses de los que correspondía. Bueno, nos hemos quedado sin el referente político que podía de alguna manera liderar esa resistencia, y también sin el referente espiritual. De todas maneras, yo he dicho por ahí que sería bueno que Donald Trump, en tanto y en cuanto no quede destituido y por lo tanto pueda volver a presentarse en 2024, tiene que aprovechar ahora los próximos 4 años que tiene, si la salud lo acompaña, y liderar la resistencia. Porque ¿quién tiene mejor información que él acerca de las cosas que se vienen? Y ha logrado generar simpatía aún entre nosotros, hispanoamericanos, que con los yanquis siempre hemos tenido nuestras diferencias y nuestras suspicacias por razones lógicas, ¿no? Y sin embargo hoy lo vemos como alguien que nos puede ayudar también a defender nuestros valores. Vos sabés que, Fernando, que cuando Trump negoció con López Obrador, obligó a las empresas mexicanas a subir los sueldos a los trabajadores mexicanos, lo cual terminó siendo una paradoja. Y él quería que buena parte, de hecho, volvieron muchísimos capitales a Estados Unidos, bajó muchísimo la desocupación, y incluso él planteaba que parte de esos capitales deberían instalarse en Hispanoamérica. O sea, él veía una gran alianza. Acá alguien me pone que es el más racista. Esas son majaderías. Todos hablan por el tema de este Floyd. Este tal muchacho Floyd, lamentablemente, murió a manos de un policía demócrata en un condado demócrata y en un estado demócrata. No tiene nada que ver con Trump. Y de hecho, la población afroamericana se vio mucho más beneficiada con Donald Trump que con Obama. De hecho, Obama volvió a aumentar el odio racial, y Donald Trump, por el contrario, logró reducir la desocupación en la población afroamericana, y de hecho logró tener votantes afroamericanos, que antes no tenía. De hecho, lo curioso de estas elecciones, él aumentó sus votantes afroamericanos, sus votantes hispanos, mantuvo los anteriores, acrecentó parte de los anteriores y perdió. Decía, Sí, yo hay tengo algo que no cierra, y el yo ambiente creo en que Estados Unidos es un ambiente de conflicto porque la gente se da cuenta que le han robado. Y el tema que ahí tenemos problemas, ahí no sé si se me escucha. se corta. Ahora sí, Estados Unidos está basado en una constitución. Si eso fracasa, y está fracasado con lo que está ocurriendo, hemos visto lo del Capitolio, hemos visto las denuncias sobre... no se te escucha, Patricio, ¿eh?
¿Ahí se me escucha? ¿Ahí se me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, evidentemente hoy tenemos un drama con la comunicación que no lo logro solucionar. Pero te decía, esto sería un tema para que lo tratemos otro día sin el problema este de la comunicación. Estados Unidos está basado en una constitución más que en una tradición. Y si eso falla, pueden caer en una fisura más grande. Me gustaría que tratemos este tema en otra oportunidad. ¿Te parece, Fernando, y Sí, sí, tratar sin ningún problema. específicamente ese tema? Sí, sí, me parece bien. Hoy porque te digo, no quiero continuar porque evidentemente tenemos un drama ahí con la comunicación y no logramos solucionarlo. Trump dice, alabó a Obrador considerándolo un gran caballero. Otro dice, somos 75 millones de insurrectos, porque yo voté y miré al nuevo partido. Claro, la gente, por ejemplo, todos los hispanoamericanos, que venían fugados de Cuba, de Venezuela, de un montón de dramas, votaron por él. Y ahora se están encontrando que la historia se está repitiendo y Biden se parece más a Maduro que a lo que ellos deseaban como alternativa de vida, ¿no es cierto? Entonces, creo que también es probable que él se vaya o arme otro partido o que tengan algún tipo de conflicto interno. Y también tenemos que ver que en esta circunstancia histórica es factible que el mundo hispano tenga hoy que cumplir una función. Sí, habrá que ver cómo evolucionan los hechos, digamos, ¿no? Porque efectivamente ha logrado todo esto que vos dijiste acerca del voto afroamericano, del voto hispano, etcétera, es real. Solamente en cabezas ideologizadas puede seguir habiendo ese prejuicio de que cuando hay un gobierno republicano, las minorías hispanas y afroamericanas, salvo los exiliados cubanos, son perjudicados. Por lo menos en este caso no ha sido así, ¿no? Entonces, ahora, como lo hemos hablado alguna vez, Patricio, creo que el sector conservador de Estados Unidos tiene que darse cuenta que nosotros, en lo que tiene que ver con la defensa de esos valores que ellos también ahora quieren rescatar y restaurar, somos aliados, no somos enemigos. ¿Sí? Por otro lado, la presencia hispana en Estados Unidos es cada vez mayor. Entonces, de alguna manera, el problema del Partido Republicano es que tenía, y todavía tiene, ese sector WASP, digamos, bastante identificado con lo que eran los neoconservadores, en la época de Bush, etcétera, etcétera, ¿no? Que no es justamente lo que más puede llegar a una alianza con países hispanoamericanos. Pero si Trump sigue con su mismo discurso, ya bajando del poder, sí, Fernando, mira, voy a dejar acá porque tenemos un drama con la comunicación y no logro solucionar este problema. Debe ser un tema ahí de algo diseñamos, algo pusimos mal. En algún lado bien. tenemos el problema, pero lo que te quiero pedir es que retomemos este tema en otra oportunidad, Sí, sin ningún problema. mientras trato, si logro, incluso hasta poder cerrar la sesión, que hasta para eso tenemos complicaciones el día de hoy. Bueno, yo me desconecto, así no te complico por ese lado y vos después ves cómo lo haces vos, ¿te parece? Bueno, yo me despido de la audiencia. Espero que nos volvamos a encontrar en un próximo programa. Muy, muy feliz año para todos.
Bueno, cierro con esto. Lo que me pasó a mí es uno más de los miles y miles de asaltos que tenemos permanentemente toda la vida. Voy a ver que lo logramos denunciando, pero la realidad concreta es que vivimos en un estado catastrófico, donde al presidente le preocupa más hablar con lenguaje inclusivo que solucionar los problemas argentinos. Mañana nos vemos con Luis Medina a las 2 de la tarde. Y bueno, les comento que ese primer foro de empresarios hispano por hispanidad ha tenido buen éxito, y a todos aquellos que se quieran sumar no tienen más que escribirnos a comunidadhispanista.com. Muchísimas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Y bueno, a Dios gracias, salimos bien, salimos sanos, yo con algunos golpes en la espalda, pero recuperándonos y descansando. Por eso no hemos salido estos días, porque bueno, tuvimos la necesidad de descansar estos primeros días de la semana.